Ok, ya estamos aquí en vivo. Muy buenos días a todos. A nombre de nuestro director general, Luis Leirado Campo, director general Tasbalúo, que por causas de fuerza mayor no se va a poder presentar el día de hoy en esta webinar. Tu servidor, Antonio Flores Suárez, director comercial y de mercadotecnia de Tasbalúo, vamos a conducir esta webinar que tenemos especialmente preparada para ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados que se están ahorita conectando, tanto a los participantes y a nuestros ponentes, ¿no? El día de hoy, miércoles 8 de julio, a nuestra nueva edición de la webinar Tasbalúo, titulada Industria y Vivienda durante la pandemia en Bajío. Para esta ocasión vamos a abordar temas muy relevantes y especiales de la zona del Bajío de nuestro país, México. Dentro de los elementos que vamos a platicar, pues va a estar con nosotros la doctora Clara Serment, que es la presidenta de Canacintra de San Luis Potosí. También va a estar con nosotros, aquí saludo, Aurelio Cadena. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Director general de Casas Platino, y también va a estar con nosotros Fernando Cañón Mora, director general de Castmid. Estos dos últimos son grandes desarrolladores en la zona del Bajío de vivienda. Y también le doy la bienvenida a nuestros compañeros ponentes internos aquí en Tasbalúo, que es Mauricio Domínguez Martínez, nuestro director de consultoría en real estate en Tasbalúo. Buenos días, Mau. Muy buenos días, Antonio. Buenos días a los panelistas. Gracias. Y también a Sebastián Flores Corona, nuestro director divisional de Bajío. Muy buenos días también, Sebastián. Muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos, aunque sea aquí por este video. Perfecto. Como primer punto, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Mauricio Domínguez Martínez para que nos platique, muy importante, el contexto geográfico habitacional de la zona del Bajío y nos dé su explicación para pasar después a Sebastián y a nuestros ponentes expositores. Por orden de audio, les voy a pedir de favor a los que no tengan la palabra que minimicen su audio para que nuestro compañero Mauricio tenga perfecta resolución de su exposición. Gracias, Mau. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por seguirnos, por conectarse. Les voy a presentar unas slides con la finalidad de que sea un poquito más didáctico la exposición. Entonces, no sé si ya pueden visualizar la presentación. Me parece que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, como lo hemos venido realizando en otras webinars ya, nuestra finalidad es darles una visión y una panorámica general de las condiciones que inciden en el comportamiento inmobiliario y también habitacional de las distintas regiones que hemos estado estudiando. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar acerca de la región del Bajío y tenemos un panel de lujo. Nos acompañan expertos de distintos sectores del inmobiliarios y para complementar un poco este breve espacio, yo les voy a platicar un poco del contexto geográfico, económico y habitacional del Bajío. Bueno, ¿por qué es tan importante nuestra región? Se habla mucho de la región del Bajío como una unidad económicamente prioritaria a nivel nacional. Y bueno, tenemos que son alrededor de 209 municipios que se distribuyen prácticamente en 100 entidades, con una superficie cercana a los 131,000 kilómetros cuadrados. Para efectos de comparación y de dimensión, en este mapa se aprecia justamente el tamaño de nuestra región en comparación con otros países, pequeños obviamente, pero si nuestra región fuera un país, ocuparía el lugar número 98 en la lista, por arriba de países como Cuba, Guatemala o Portugal, en términos de superficie, y prácticamente a la par de Nicaragua, que es lo que estamos mostrando de este lado, ¿no? Entonces, de entrada vemos que tenemos ya un
un territorio vasto, con una población que de acuerdo con la encuesta intercensal del 2015 superaba los 12 millones de habitantes y que CONAPO estima ya que está sobre los 15.5 millones, ¿no? Estaba para el 2018, lo que representa el 12% del país. Si hacemos este mismo ejercicio de comparar nuestra región con otros países, pues vemos que incluso es superior a países como Bolivia, Grecia o incluso Suecia. Nuestra densidad de población es de 42 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta misma encuesta intercensal reportaba 2.7 millones de viviendas particulares habitadas, con una relación de población por vivienda de 4.5 integrantes. En términos de la movilidad y de las relaciones territoriales que tenemos al interior del Bajío, esta cifra es bien importante, puesto que de la población ocupada traemos alrededor del 86% que labora in situ, pero prácticamente el 14% se desplaza a laborar a otros municipios, lo cual nos habla de una dinámica interregional bastante potente, ¿no? Otro dato interesante es que el Bajío tiene un 2% por arriba de la media nacional de motorización, es decir, un parque vehicular de 5.2 millones. En términos del PIB, bueno, se reportan alrededor de 90,000 millones de dólares, y esto representa alrededor del 17% del PIB nacional. Y si nos enfocamos únicamente en el PIB manufacturero, traemos prácticamente una cuarta parte por ciento del PIB nacional. Entonces esto nos habla de la primacía que tiene nuestra región. Y finalmente comentar el tema de la cohesión regional, que se basa en un entendimiento no únicamente económico, sino también político, ¿no? Y muestra de ello es la Alianza Centro-Bajío Occidente. Pero, ¿cómo se mira realmente el Bajío mexicano? Bueno, tendemos a creer, a considerar muchas personas que no vivimos realmente en el Bajío, que se constituye únicamente por algunos polos laborales y poblacionales importantes, pero realmente es una región muy rica que está compuesta por distintos núcleos poblacionales, como se muestra en este mapa, que está compuesto por los 209 municipios distribuidos a lo largo de 7 entidades, es decir, hablamos que es una región con una distribución que no respeta un límite político-administrativo. Y lo interesante, como lo comentaba, es justamente identificar que esta región es una región multinuclear con una dinámica de interrelaciones entre distintos centros poblacionales y laborales. En esta diapositiva lo que tenemos es justamente una visión del tamaño y de la prioridad o la jerarquía de nuestros núcleos poblacionales. Nuestros círculos en rojo lo que representan son zonas metropolitanas con la jerarquía número 1 de acuerdo al Sistema Urbano Nacional. Son espacios primarios, ¿no? De concentración de población, empleo y polos laborales. Luego tenemos un sistema jerarquizado como conurbaciones, que son los círculos naranjas que pueden ver. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí en Guanajuato, Irapuato, a Salamanca, en Querétaro, San Juan del Río, y son ciudades secundarias que dotan de una cohesión al territorio. Y nuestro sistema se compone también por pequeños centros urbanos que están un poco más dispersos, pero que también forman parte de la dinámica económico-poblacional del Bajío. El mapa se complementa con una simbología que pueden ustedes apreciar en la parte inferior derecha de círculos por tamaño y que se relaciona básicamente con la cantidad de población de estas localidades, ¿no? Entonces, lo que tenemos es justamente una región bastante poblada, densificada por una serie de localidades urbanas, de carácter urbano. Recordemos que INEGI señala como ciudades aquellas superiores a 2.500 habitantes, y que justamente le da el poder económico y demográfico a esta región. ¿Cómo se distribuye la industria en el Bajío?
Este mapa térmico evidencia justamente, de acuerdo a los colores, en donde se concentran las unidades industriales. Y lo que podemos ver es que en colores azules están las zonas cuya aglomeración de industrias, de unidades industriales es importante, y conforme nos acercamos a los colores verdes y rojos, se intensifica aún más esta industria. Lo que encontramos es un patrón prácticamente que sigue a la carretera que conecta o que enlaza el centro del país con el norte. Recordemos brevemente que la conurbación del país siguió este modelo centralizado, y básicamente esta vía, que en su momento estaba centrada en el ferrocarril, de Ciudad de México a lo que era Paso del Norte en Ciudad Juárez, pues fue el eje rector de la urbanización y del crecimiento industrial. Y lo vemos en este mapa, en donde justamente desde prácticamente San Juan del Río, Querétaro, Celaya, Irapuato, León, Aguascalientes y hasta Zacatecas, ¿no? Tenemos una concentración de la industria de manera bastante potente, y que nos evidencia esta cohesión económica, y que en distintas fases de desarrollo económico en México hemos tenido auge en esta región, bueno, empezando por el modelo de sustitución de importaciones hasta el TLC, ¿no? Que también permitió que esta región no tuviera épocas de crecimiento bastante importantes. ¿Cómo se configura la industria manufacturera? Bueno, en esta gráfica se muestran los 10 principales subsectores económicos, y vemos que por número de unidades económicas, la industria alimentaria, el Bajío es bien conocido como el granero del país, pues básicamente es la rama más importante, ¿no? Seguida por la producción de los metálicos, la piel, ropa de vestir, productos minerales no metálicos, fabricación de muebles, la industria de la madera, impresiones e industrias conexas, la industria de bebida y el tabaco, y la industria del plástico y del hule, ¿no? Básicamente son los 10 principales. Hay otras, pero estas, en términos de unidades económicas, son las más relevantes. Aquí lo importante es ver también cómo se distribuyen en el territorio, y justamente este mapa es lo que muestra. Por unidad económica, cómo tenemos la distribución en relación a nuestros polos más importantes, y vemos en color, por ejemplo, naranja, el tema de los alimentos. Aquí se presentan únicamente los 5 más importantes por unidades industriales, ¿no? Entonces tenemos el sector alimenticio, los productos metálicos en color gris, la piel, es un color oscuro, en lila las prendas de vestir, y en amarillo productos minerales a base de no metálicos. Y vemos, por ejemplo, pues la importancia de los productos de piel en núcleos como León, San Francisco, ya más hacia el sureste, Celaya, Querétaro, Irapuato, Salamanca, incluso Aguascalientes, productores importantes de agroindustriales principalmente. Y bueno, Guadalajara también es un monstruo en términos de que muchas veces se asocia más al occidente, ¿no? Pero que en esta propuesta de delimitación sí forma parte de la región Bajío, y algunos núcleos también secundarios, ¿no? El caso de la conurbación Moroleón-Uriangato, en el extremo sur, y también La Piedad, Pénjamo, también hacia el norte, noreste, San Luis Potosí, incluso Zacatecas, ¿no? Ahora, importante, ¿qué empleo producen? Que es un poquito lo que nos va a detonar ya el tema de la vivienda. Si nosotros vemos esta gráfica, ya no miramos las unidades industriales, sino más bien ya vemos el personal ocupado. De nueva cuenta, la industria alimentaria se posiciona en primer lugar, pero ya vemos, por ejemplo, en tercer lugar, en ramos como el tema de la fabricación, equipo de transporte, incluso la industria automotriz, ¿no? Entonces, tenemos una reconfiguración en términos ya del empleo, que podemos ver en esta diapositiva. En este caso, por ejemplo, el transporte aparece ya en color azul, y vemos que hay núcleos importantes, por ejemplo, hacia la región de Celaya, Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Con su
su industria automotriz pujante, toda la cadena productiva y de valor que se genera en relación a las plantas de Nissan, y otros sectores que también tienen un volumen de empleo importante, el plástico y el hule, y los metálicos. Obviamente también, como ya habíamos mencionado, el tema de los alimentos y el sector de la piel. Entonces, este es un panorama general de cómo se distribuye la industria manufacturera. Evidentemente están fuera el sector primario, el sector secundario. Nuestra visión en esta ocasión es únicamente el sector manufacturero, y evidentemente el tamaño de estos círculos pues, representa el volumen del empleo. Entonces, básicamente es una panorámica que nos da paso a entender por qué es que tenemos una demanda de cierta manera de vivienda importante. Entonces, para contextualizar este tema de la vivienda, me gustaría presentarles esta diapositiva que ya se ha presentado en otras webinars, para dimensionar a lo largo de los últimos años cómo es que se ha comportado el tema de la vivienda, sobre todo medida a través del financiamiento. Y lo que tenemos es, en esta gráfica, una zona amarilla que representa la vivienda financiada a nivel nacional. Y la línea roja representa el Bajío, sobre todo las ciudades más importantes del Bajío. Y lo que vemos es una especie de comportamiento más o menos similar, en términos de que desde el 2008, que a partir de la crisis, tuvimos una contracción en la colocación de vivienda. En el caso del país, pasamos, que es el eje secundario del lado derecho, pasamos de casi 900,000 unidades en el 2008 a prácticamente 380,000 el año pasado, ¿no? O sea, es una contracción continua, una contracción que nos permite entender que lo que estamos experimentando, este caldo de cultivo de factores que tenemos de coronavirus, la situación coyuntural pues, política, si bien agudizan un poco el tema del desplazamiento de unidades, también tiene una explicación histórica, ¿no? O sea, ya traíamos una contracción considerable. En el caso del Bajío, como les comentaba de línea roja, tenemos por ahí unos periodos en 2014-2015 de auge, que llegamos incluso a superar niveles del 2008, pero a partir del 2016, otra vez, pues tenemos una contracción bastante severa, ¿no? Si miramos esto en relación ahora a las ciudades más importantes del Bajío, vemos estos comportamientos disímiles. Querétaro a la cabeza con el mayor volumen de unidades, prácticamente en el 2019, por encima de las 18,000. Luego traemos a León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Celaya, Zacatecas e Irapuato en relación al número de unidades financiadas. Lo interesante aquí es ver que entre 2018 y 2019 la mayoría de estas ciudades ya tuvieron una contracción importante, salvo el caso de Celaya, que más o menos estuvo un poco en su comportamiento al alza, y principalmente Querétaro, ¿no? Que es el polo de concentración de la vivienda vertical por excelencia. Entonces, básicamente esta es la panorámica general que les quería presentar, para ya dar paso a nuestros expertos que seguramente van a entrar un poquito más a detalle. Y ya nada más para cerrar mi intervención, recordar un poquito al auditorio, sobre todo desarrolladores y gente que se dedica a la urbanización, que tenemos que visualizar bien cuál va a ser nuestra posición en relación a la nueva normalidad, entendiendo un poco el modelo histórico de urbanización que hemos venido desarrollando. Recordar un poco en el siglo pasado cómo transitamos de hacer ciudad a partir de priorizar al peatón al principio del siglo, después los modelos multitransporte, y a partir de mediados del siglo, pues el eje rector fue el vehículo. Después, para finales del siglo, principios del año 2000, hubo este boom de reconceptualizar los centros de barrio y este modelo orientado al tránsito,
que nos permitía hacer más compacta la ciudad, hacerla más eficiente, con modelos multitransporte otra vez, densificando nuestros espacios y sobre todo permitiéndoles en términos de la normativa un uso mixto, ¿no? Y ahora, pues bueno, a partir de COVID, lo que nosotros tenemos que plantearnos es cómo justamente hacer ciudades resilientes y hacer ciudades seguras, ¿no? Lo que nosotros vemos es que vamos a regresar a este modelo en donde el peatón sea el eje rector de la urbanización, con una primacía de las aceras, de las banquetas y sobre todo con una propuesta de más espacio, ¿no? Sobre todo más áreas verdes, y a nivel ciudad es lo que tenemos que empezar a replantearnos. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué estamos haciendo en nuestros desarrollos para justamente atender estas necesidades, pues pasa mucho por el tema del producto, cómo se piensa nuestro diseño arquitectónico y qué es lo que le entregamos a nuestro cliente, ¿no? Y para ello, bueno, el tema de reconceptualizar nuestro espacio al interior de nuestras casas, en términos de generar espacios de alivio ante un posible hacinamiento, ante esta nueva normalidad, y por ende creemos que se van a revalorar espacios como las terrazas, balcones, jardines, e incluso pues la densidad de ventanas, ¿no? Importante, bueno, esto ya ha sido comentado también en reiteradas ocasiones, el tema de un espacio multipropósitos que pueda servirnos para el home office, y la promoción de innovaciones tecnológicas que tienen que ver con la facilidad de acceso higiénico y sanitario en áreas comunes, principalmente en elevadores, ¿no? Con materiales higiénicos o incluso controles de voz. Y finalmente, pues, para nosotros es bien importante, dentro de nuestros ejercicios de asesoría inmobiliaria, ayudar a entender a nuestros clientes cuáles son los cambios en la demanda. Cada época responde a distintos paradigmas de consumo, y tras el COVID-19 nosotros lo que vemos es que estos hábitos pues van a adquirir una especie de back to basics, ¿no? Una especie de atender otra vez las necesidades primarias y dejar un poco de lado el tema del consumo de bienes suntuosos o lujosos. Nuestras formas de inversión, pues cada vez valoran más el tema del buscar estar con la familia, del buscar estar con nuestra gente cercana, y en detrimento de las experiencias individuales. Esto, por ejemplo, en términos del turismo, se traduce en una demanda principalmente de destinos, de espacios esperamos, sabemos que el turismo es uno de los sectores más golpeados, pero esperamos que el mercado local y regional sea uno de los primeros en recuperarse, justamente por estas tendencias de consumo y por el reto que plantea volver a los aeropuertos, ¿no? Un poco. Y finalmente, pues bueno, lo que hemos venido comentando, esta prioridad que están adquiriendo nuestras formas de publicidad y de promoción vía virtual y el e-commerce, ¿no? Entendiendo que ya no es un modelo de comercialización opcional, sino prácticamente es algo que necesitamos incorporar a nuestros proyectos de manera cotidiana. Entonces, básicamente son algunas ideas que les quería compartir, y por el momento hasta aquí dejo mi intervención. Les agradezco mucho y regreso la palabra con Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Mau. Gracias. Comentarles a todos que al término de la webinar va a estar disponible en nuestra web, y se lo vamos a llegar también el video, las presentaciones que tenemos. Aparecer en vivo. Muchas gracias, doctora. Ya la vi, perdón. Sí. De repente hay el facilitador acá. Ok, ya está con nosotros la doctora Leticia, le damos la más cordial bienvenida. Y entonces platicaba yo que al término de la webinar va a estar disponible en la web de nosotros, y se le vamos a llegar a su correo a todos aquellos que se inscribieron
tanto el video como las presentaciones que estamos compartiendo, que son de gran interés. Muchísimas gracias, Mau, por todos estos mapas, los sectores, todas las características que conlleva esta zona importantísima de Bajío y muy industrial. Gracias, Mau. Seguimos con la ponencia. Le damos la bienvenida a la doctora Leticia. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, y vamos a continuar con nuestra webinar, ¿no? El siguiente punto que tenemos y a la cual le voy a dar la palabra es a nuestro compañero Sebastián Flores Corona, que es director divisional de Tasvalúo, para que por favor nos platique los retos y perspectivas del sector de vivienda en el Bajío. Te doy la palabra y adelante. Gracias, Sebastián. Tu micrófono, Sebastián. Ok, buenos días. Les comentaba que muchas gracias a todos por la invitación, estar aquí, los participantes también muchas gracias, y a todos los cursos que tenemos ahorita aquí en la webinar. Bueno, voy a presentar aquí ahorita, permítame un segundito. Ok, pues vamos a empezar a hablar de la vivienda, ok, durante esta etapa que estamos viviendo todos, desafortunadamente. Bueno, vamos a identificar los retos. Para empezar con esto, voy a empezar a tomar la vivienda desde el año 2018, comparando con la 2019, para finalmente llegar con la vivienda en el 2020, ¿sí? Estos datos que fueron obtenidos del CONAVI, bueno, entonces iniciamos. El primer cuatrimestre del año 2019, se realizaron 11.591 viviendas, que fue un 23% menos que el año del 2018. ¿Esto qué nos dice? Estamos hablando únicamente del Bajío, ¿eh? ¿Esto qué nos dice? Pues que se dejaron de comercializar 3.519 viviendas en el año 2019 con respecto al 2018. Del 2018 fueron 15.110 viviendas, ¿sí? Entonces, para que vayamos tomando ahí datos y cómo va cambiando esto. Bueno, la caída significativa de las viviendas, como les comentaba, pues donde más se vio afectado fue en el sector económico, popular y tradicional, ¿sí? Porque hay que también tomar punto en esto, porque tanto en el residencial, ahí no bajaron las ventas, incluso hubo incremento de ventas, ¿no? El CONAVI también nos dice que esto fue generalizado en la región, o sea, todos los muebles nuevos, o sea, no fue particularmente de alguien, ¿no? Bueno, ahora vámonos viendo en qué pasó en los estados. Vamos iniciando con Aguascalientes. En Aguascalientes, en el año 2019, dejó de comercializar 173 viviendas respecto al 2018. Pues en porcentajes del 7.5% menos de lo que fue en el 2018. Para el estado de Guanajuato, ahí sí la baja fue muy sensible, muy notoria, puesto que es un 30%, ¿sí? Con 4.076 viviendas, es decir, que se dejaron de comercializar con respecto al año del 2018, 1.747 viviendas, o sea, ya el número ya es muy significativo. Para Querétaro, ¿qué pasa con Querétaro? Pues Querétaro, para ellos fue un 16% menos, ya que comercializaron 3.500 viviendas y dejaron también de comercializar 714 viviendas por el estado de Querétaro. ¿Qué es San Luis Potosí? San Luis Potosí, pues también, al igual que Aguascalientes fue el 7.5, estos son 7.3% menos, pues no fue tanto la comercialización con ellos, pero sí dejaron también de vender 143 viviendas en el 2000 con respecto al 2018. Bueno, entonces, como les comentaba, esto refleja todo el país, ¿verdad? Pero, este es el resumen general. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Si se fijan, Guanajuato, el 30%
como les comentaba hace un momento, es lo que dejan de comercializar en el primer cuatrimestre respecto uno del otro. O sea que vean que la pérdida de Guanajuato fue bastante, en cambio Querétaro fue menor y Aguascalientes, San Luis Potosí fue muy similar. Ya que la nacional fue un 23% de pérdida contra el 23.29% de Bajío, que en el promedio pues más o menos se compensó con la nacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la vivienda usada? Si ya vimos que hubo pérdida en la vivienda nueva, pues se supone que la vivienda usada, pues también, pero vamos viendo de qué manera hubo esa pérdida de la vivienda usada. Aquí en la vivienda usada, se fijan en Aguascalientes, fue un 10% menos que en vivienda usada que en el 2018. En Guanajuato, el 11.7%, en Querétaro, 23.3%, y en San Luis, 19.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Guanajuato, la vivienda usada tuvo menos pérdida de comercialización que la nueva, porque en la nueva era 30%, aquí en cambio en Aguascalientes y en San Luis subió la pérdida de vivienda usada, y en Querétaro, pues. También es muy importante que también en este aspecto, también tanto vivienda nueva como vivienda usada, el sector más afectado fue la popular y la económica, no así tanto, se mantiene todavía residencial con un incremento. Esa en el cuatrimestre del 18 contra el 19. Bueno, para empezar ya, para hablar también del 2019 y 2020, aquí de manera esquemática les estoy presentando un planito de contención urbana, para que más o menos se lo identifiquen. Los colores, el U1, U2, U3, U1 rojitos, U2 verdes y U3 azulitos. O sea, así nada más para que lo vean de manera conceptual, ¿no? Ahora aquí les puedo poner un ejemplo, ya uno ubicado para León, para Querétaro, también como ejemplo, y para que vean también cómo los permisos de condición urbana van manejados, porque obviamente de esto de la que maneja la CONAVI vienen los segmentos de vivienda, de cada sector, y los precios de vivienda y cómo los clasifican, para que también vean un concepto ahí general. Continuamos. Bueno, ahora sí vamos a entrarnos al inventario de vivienda del primer cuatrimestre del 2020. De un número de vivienda de más de 34,000 viviendas, si se fijan aquí en la lámina, la vivienda horizontal y la vivienda vertical, en el estado de Aguascalientes, pues prácticamente el 97% es de vivienda horizontal y el 3% pues es de vivienda vertical. En cambio, en Querétaro, sí también se incrementa mucho la vivienda vertical. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor a Aguascalientes no les gustan mucho los departamentos, ¿verdad? Me supongo. Bueno, pero para lo que es la vivienda en general, si se fijan, en el U3 es donde está el mayor número de inventario de vivienda, ¿sí? Generalmente, casi en todo, exceptuando en Querétaro, ¿no? Bueno, ¿a esto a qué se debe? Si se pone a ver el U3, son zonas contiguas a la mancha urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más nos alejamos de aquí, pues el coste de la tierra pues tiende a ser más barato y por consiguiente, pues yo creo que encamina más la construcción a este tipo de vivienda y es aquí el número que hay, ¿no? Aunque también fuera del perímetro ya de contención, ya hay más vivienda. Esto anteriormente, los permisos de construcción urbana eran por los subsidios que se le daban a la vivienda, ¿no? Pero entonces ya hay más vivienda también fuera del perímetro. Aquí lo podemos ver gráficamente más claro. Aquí podemos ver el estado de Guanajuato, el estado de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Ahora, pero vamos viendo qué sucede en Aguascalientes. En Aguascalientes, de las 6,700 viviendas que tienen ahí en el mercado, si se ponen atención aquí, en estos 4 estados, casi está el 100% de las viviendas que se hacen en Aguascalientes. ¿Sí? En el municipio de Aguascalientes está más del 70%, está ahí, y donde más el tipo de segmento de vivienda va encaminada a la popular, con casi 3,000 viviendas. Para Guanajuato,
De Guanajuato, ahí de 3,000 viviendas que maneja Guanajuato, el segmento popular, eso es el mayor número de viviendas que tiene. Y también aquí en 6 municipios del estado de Guanajuato, no se considera 100% casi, pero sí, se fijan 9,000 viviendas, siendo que León se lleva el 38%. Tenemos 38%, y como les comentaba, pues la popular es el mayor número de viviendas que realizan ahí en Guanajuato. Querétaro. Aquí en Querétaro, de las viviendas que tienen de más de 10,000 viviendas, ya cambió de segmento. Aquí ya viene siendo, vamos viendo tradicional, con más de 5,000 viviendas. También casi todo el 100% está distribuido en 4 municipios de Querétaro. Y es decir, pero que en el Marqués se hace, en el municipio de Marqués, se hace el 42% de la vivienda. Para San Luis Potosí. Pues San Luis Potosí, si aquí ya maneja 2 sectores, tanto el popular como el tradicional. De su inventario de 4,311 viviendas, si se fijan, también en estos 6 municipios, casi el 100% se maneja en estos municipios. Pero San Luis Potosí se lleva 58%, y también viene Soledad de Graciano Sánchez, que son municipios conurbados, ¿no? O sea que la gran mayoría pues se encuentra aquí. Bueno, estos datos que se acaba de presentar fueron obtenidos por el CONAVI, pero ahora vamos viendo qué pasó. Ahora sí, con ya datos de fuente de Transvalúo, qué es lo que sucedió en el mercado de vivienda, puesto que vamos a hablar únicamente de valores de vivienda. No estamos incluyendo para las líneas que les voy a presentar ningún tipo de valor diferente, que ya sea un hotel, centro comercial, nave industrial, terrenos, nada de eso estamos tomando. Es únicamente para pura vivienda, ¿sí? Vamos a comparar los primeros trimestres del año 2019 con el 2020, luego compararemos el segundo trimestre con el 2020, ¿no? Bueno, para un total de 1,894 evaluados que se hicieron en el 2009 en el primer trimestre, tanto de vivienda nueva como usada, el estado de Querétaro fue el que mayor demanda tuvo de vivienda nueva, y para la vivienda usada fue el estado de Guanajuato, ¿sí? Primer trimestre del 2019. Para el primer trimestre del 2020, se pueden ver la diferencia, de 1,688 contra el primer trimestre del 2019, pues la verdad no es mucho, pero sí, así se empieza a ver una pequeña disminución. Bueno, aquí ya tanto para vivienda nueva como para vivienda usada, la demanda fue mayor para el estado de Guanajuato, seguido por Querétaro. Este es el primer trimestre. Ahora, ¿qué nos dice el segundo trimestre? Bueno, el segundo trimestre del 2019, se fijan aquí en la cantidad de más de 2,000 avalúos. Quiere decir que tuvimos un incremento en el 2019 con respecto al primer semestre del 2019 y también al primer semestre del 2020. Para este caso, pues ya aquí Querétaro, la vivienda nueva, la demanda de avalúos de vivienda nueva sube en Querétaro, y la vivienda usada también sube, aunque se mantiene en Guanajuato. Pero ¿qué pasa con el segundo trimestre del 2020? El segundo trimestre se bajan a 1,086 avalúos solicitados por los estados. De 2,182 a 1,086. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la vivienda nueva en Guanajuato se mantuvo, pero en Querétaro disminuyó. La vivienda usada se mantuvo también la mayor parte en Guanajuato, pero también hubo una disminución muy significativa. Y esta nos da aquí un ejemplo, pues yo creo que una más claridad. Aquí estamos viendo lo que se compara el segundo trimestre. Únicamente vamos a dejar a un lado el primer semestre, vemos el segundo semestre del 2019 contra el segundo semestre del 2020, donde ya interviene el COVID en el segundo trimestre, ¿no? Estamos hablando de abril, mayo y junio. Como aquí se puede apreciar la pérdida que de casi un 50% de avalúos realizados, siendo que en la vivienda aquí ya había incluido vivienda nueva y usada, siendo que la vivienda de 2020, pues se pone a ver en todos los estados, disminuyó. Y es muy notorio en el estado de Querétaro, ¿sí? Nuestra participación fue el 50%.
Aquí en esta gráfica de barras, se puede ver aquí gráficamente, pero la que es más significativa y más apreciativa es la de PAI, ya que si se puede ver todo el circulito, dejamos de realizar 1096 servicios con respecto al segundo trimestre del 2019, ¿sí? O sea, es el 50%. Bueno, ahora, si lo comparamos contra el semestre, vamos a estar viendo que aquí el porcentaje aumentó. Sí se aumenta, ¿por qué? Porque pues ya amortigua un poco en la contribución que nos dieron el primer trimestre, que todavía no entrábamos a ninguna pandemia, nada, pero entonces ahí sí contribuyó a esto, que disminuyera. Pero ¿qué pasó? Bueno, si se fijaron, la disminución ya empezaba, ya era de manera paulativa. Drásticamente ya en los últimos trimestres de este año, pues ya cayó mayormente el número de servicios. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Aquí les puse una laminita que hice proyectos en León, no es asociación civil, es antes del coronavirus. Bueno, ¿qué les digo con esto? Para los datos que tenemos, que saben que es la información y la información es esencial y necesaria para ver lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer, cómo vamos a plantear el seguimiento de lo que hacemos. Bueno, nosotros tenemos una herramienta que se llama la partida inmobiliaria, que es TazValú. Esto nada más un segmento que les puse, que en esta información que tenemos, aquí podemos ver el número de proyectos desde la popular hasta la residencial, ¿sí? También podemos tener la información de cuántas unidades se han vendido por proyecto, lo pueden ver. Podemos ver también aquí la absorción del porcentaje del mercado, también por segmento, cuánto porcentaje de la tradicional, media residencial, etcétera, así como el precio por metro cuadrado de los inmuebles con cuánto se venden. Esto nada más por ejemplificarlos. También es un resumen de lo que la partida inmobiliaria contiene. Algunos de ustedes ya la conocen, posiblemente les den una liga para que la vean, etcétera. Pero esta ya está en actualización, puesto que eso es, como les comentaba, es antes del coronavirus, de la pandemia que tuvimos, y ahorita está actualizando para que ya tengan los datos precisos. Como se pueden ver, es muy significativo que sepan que los datos que obtuvimos de la CONAVI, pues el sector gobierno todavía no es muy bueno para estar actualizando, yo creo que por esto mismo, tener los datos certeros o más frescos, vamos. Nosotros, afortunadamente, tenemos esas herramientas para hacerles. Pues yo con esto, nada más quería informarles cómo vean cómo ha ido cambiando esto, y yo agradezco su tiempo que me dieron, y pues prácticamente doy por finalizado mi participación con eso, porque todavía les siguen demás ponentes, y pues gracias por esto, y seguimos ahorita para las preguntas que quieran hacer. Continuamos con los siguientes panelistas. Gracias, mi estimado Sebastián. Si de favor dejas de compartir pantalla para que... Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Recordarles a todos nuestros participantes que en TazValú tenemos información relevante de tanto la partida inmobiliaria que comentó bien Sebastián, como análisis de inmobiliario que ustedes requieran. Toda la información la tienen muy fácil a través de nuestra página www.tazvalú.com. Ahí en contacto ustedes nos dan algunos elementos de información, y de inmediato uno de nuestros ejecutivos, que está repartidos en toda la República Mexicana, nos puede contactar para darles asesoría integral a todo el tema de activos fijos, particularmente ahorita el real estate. Muy bien, pues ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente, la doctora Leticia Serment. Doctora, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, presidenta de la sección Caracinta de San Luis Potosí, un ponente de lujo de verdad, como los tres que tenemos, y yo le voy a hacer la palabra a la doctora. ¿Quiere que yo presente las láminas que nos mandó, doctora, o usted directamente lo puede hacer? Como usted nos indique, lo hacemos, ¿eh? Sí, si gusta irlo presentando, y yo voy teniendo intervención. Yo voy a dejar abierto mi micrófono, los demás compañeros
y participantes y ponentes lo pudieran apagar para que no hiciéramos ahí el sonido. Yo hago la presentación, ahorita la pongo y usted me va indicando las láminas, cómo las vamos pasando. Anticiparles que, Sí, cómo no. la doctora Leticia nos va a hablar de temas muy importantes como es el rol de la industria, la importancia y el impacto en Bajío, los escenarios que se prevén ante la entrada del TECMEC. De hecho, pues hoy está nuestro presidente allá en Estados Unidos refrendando un poquito este acuerdo importante y más para la zona Bajío. Los valores competitivos que requiere la industria ante este nuevo reto y algunas acciones de financiamiento o medidas adicionales que requiere la industria, muy interesantes para estos retos que vivimos. Doctor, entonces yo me voy a permitir ahorita poner la pantalla y usted me va indicando cómo va queriendo que yo le dé vuelta a las páginas. Adelante, doctora. Sí, gracias. Buen día a todos, a toda la audiencia. Y bueno, pues mi intervención en este capítulo pues va siendo dirigida hacia la industria. De adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los valores competitivos que requiere la industria del Bajío para asegurar el crecimiento de las empresas y de sus empleados. Primeramente tenemos que ver muy bien lo que es la reestructuración de las cadenas de valor y además contamos con una plataforma de producción de manufactura de tecnología media y avanzada, mano de obra calificada. Esto nos permite participar en cadenas globales y regionales de valor y las tensiones comerciales entre Estados Unidos nos dan una gran oportunidad con China, nos dan una gran oportunidad comercial y de negocios en sectores y productos que dejarán de importarse desde Asia y en la que se tienen ventajas competitivas para integrarse a la cadena de proveeduría. Esto fue lo que nos sucedió el año pasado, en el 2019, con las fricciones que hubo entre Estados Unidos y China. Nosotros fuimos el primer socio comercial de Estados Unidos gracias a esa ventaja que tenemos también, pues de la cercanía con los Estados Unidos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el rol de la industria en Bajío y su importancia e impacto en la economía de la zona? El impulso de las industrias del futuro es lo que viene dando la relevancia a toda la región y aquellas de valor agregado con la finalidad de fortalecer nuestra plataforma exportadora. Herramientas como Data México de la Secretaría de Economía facilitarán el conocimiento de las oportunidades de diversificación e innovación que ayudarán a analizar la complejidad productiva de la región. Estas herramientas pues son muy útiles porque nos permiten analizar todos los datos que tenemos aquí en la región, con lo que se cuenta en México para el crecimiento de la región. Son muy importantes y bueno, pues todos estos datos van a estar muy bien resguardados. Adelante. Igualmente, tenemos varios parques de generador de energía limpia, tanto solares como eólicos, y algunos más que se están instalando, que vienen a dar certidumbre a la región en cuanto a abasto de energía para las diferentes empresas y, por supuesto, reforzar y continuar con la industria automovilística, con todos sus satélites de proveeduría y la industria aeronáutica. Estas industrias con un gran posicionamiento en la región y que se consideran empresas de gran tecnología. El año pasado, alrededor de la empresa de BMW, que se instaló en San Luis Potosí y que se inauguró a mediados de año, se instalaron entre 70 y tantas empresas y otras tantas tuvieron que crecer, ¿verdad? Para poder abastecer a lo que es la BMW. Adelante. Ya está, doctor.
Bueno, ¿cuál es el rol de la industria del Bajío y su importancia e impacto en la economía de la zona? Pues avanzar en la automatización y el Internet de las cosas, que ya, la verdad, las grandes empresas cuentan con esto, y bueno, las pequeñas y medianas pues son las que se están preparando para entrar a esta automatización y preparar a los trabajadores con los nuevos conocimientos y habilidades requeridas por la llamada cuarta revolución industrial, congruente con las vocaciones productivas de nuestra región y con las industrias del futuro. Contamos con varias universidades que tienen la educación dual, algunas están ya beneficiadas en esto y la verdad, pues nos ha dado muy buenos resultados el que el colaborador esté un tiempo en la empresa y otro tiempo en la universidad o en las escuelas. Tenemos escuelas desde el CONALEP, que está trabajando de esta manera con las empresas. Desde los obreros están entrando a preparación y bueno, pues es muy interesante y yo creo que es de gran ayuda el tener las personas preparadas para estas empresas. Adelante. Listo. Y bueno, pues qué elementos de financiamiento deben de existir para el desarrollo de la región. Y bueno, pues claramente se requiere inversión de las empresas extranjeras, ¿verdad? El apoyo de los gobiernos locales y federales y por supuesto facilidades en el tema financiero con la banca nacional y con la banca internacional. Yo creo que tenemos todos estos elementos a la mano. Y bueno, pues se están aprovechando al máximo. Esta unión, esta alianza que hemos tenido de la región, considero que va a ser importantísima en el corto plazo. Yo creo que va a ser la región más importante de toda la República Mexicana, así se está considerando. Y bueno, existe mucha confianza hacia la región por su alto valor competitivo en cuanto a personal calificado y la mancuerna con la que se cuenta en el tema de universidades, como ya les había comentado, tanto tecnológicas como con nivel licenciatura. Y por supuesto, talleres de innovación y centros como el COPOSIT. Aquí en San Luis tenemos varios centros de innovación, que eso nos permite pues estar a la vanguardia en temas de investigación y desarrollo. Y lograr un comercio incluyente mediante la inclusión social y la equidad de género. Todo esto se está trabajando actualmente y considero que hay muy buenos apoyos también de lo que es la universidad en todos los aspectos para poder generar a personal calificado, altamente calificado, para que las empresas tengan un valor agregado. Sí, adelante. Bueno, tenemos algo de los escenarios del TEMEC y bueno, es algo bastante complejo el nuevo tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá. Hay muchas cosas diferentes de lo que se tendrá que ir estudiando. Yo creo que tenemos mucha oportunidad en cuanto a las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a las empresas automovilísticas, tenemos por ahí el problema de que no tenemos, se va a bajar la competitividad, pero sin embargo, México tiene muy pocas empresas importadoras y exportadoras medianas o pequeñas. Casi todo lo que estamos exportando
es de grandes empresas. Entonces, bueno, pues hay que apostarle a eso. Para eso sí hay muchas facilidades en lo que es el nuevo tratado. Y bueno, pues esperemos que poco a poco iremos conociendo a fondo lo que es algo bastante complejo y algunas reglas que son a mediano y a largo plazo. Pues sería toda mi participación. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto estoy atenta para responderla. Doctora, muchísimas gracias por este excelente que acaba de realizar en los factores que incluyen en la industria, sus retos y perspectivas en la zona del Bajío. De verdad que es excelente la exposición. También comentarle al auditorio que la vamos a tener al final de la webinar disponible en nuestra web y la vamos a compartir por correo. Esta enorme responsabilidad que usted dirige, doctora Leticia, a través de la Canacintra, donde incluya muchas ramas industriales en la zona del Bajío, tienen la enorme responsabilidad de la generación de empleo, ¿no? Más allá de la riqueza, la empresa que tiene su objetivo, la generación de empleo permanente, que es el que tanto queremos en México. Y por eso el motivo de nuestra webinar es que esta generación de empleo va íntimamente ligada a un sector también fundamental en nuestro México, que es la parte de la vivienda, ¿no? Entonces, a través de esa relación tan estrecha, tan vinculante entre empleo, industria y la vivienda, ahora yo le quiero ceder la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Aurelio, director general de Casas Platino, para que también nos dirija unas palabras con respecto de la perspectiva desde su sector. Bien, y comentarle a todo el auditorio que si gustan ir haciendo algunas preguntas también para nuestros ponentes, las voy a ir tratando de resumir, recabar, para que al final de la webinar hagamos una mesa de preguntas y respuestas de los temas que ustedes más consideren importantes. Entonces, sin más, pongámoslo. Gracias, doctora. Aurelio, bienvenido. Te doy la palabra y seguimos. ¿Cómo no, Bueno, pues, doctor? muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y gracias por la invitación a Tasvalú. Me pidieron que hablara sobre, o en respuesta a 3 preguntas que nos plantearon. Voy a leer las preguntas que nos hicieron y sobre eso iré avanzando en mi explicación. Las preguntas que me pidieron a contestar fueron: ¿en qué segmento de vivienda presenta mayor reto en el desplazamiento actual en el Bajío? 2, si existen incentivos para favorecer el desplazamiento del inventario actual del Bajío. Y 3, ¿qué elementos de la oferta consideran incluir después de la pandemia en los desarrollos? Bueno, en cuanto a los retos que presenten los segmentos de vivienda, quiero primero decir que no voy a presentar estadísticas, números, gráficas, sino más bien una perspectiva o compartir un tema de visión personal. Los números, pues ya hemos visto algunos, y en los números siempre se esconden realidades o se ocultan realidades, porque los números se engloban. Entonces, cada segmento tiene un reto por sí mismo particular. No es que unos tengan retos mayores o otros segmentos tengan retos menores. Quienes por algunos años estuvieron haciendo vivienda con subsidio, pues con la administración actual encararon el tema de la falta de ellos. En algunas otras ciudades se enfrentan a problemas de regulación local, como es en el caso de San Luis Potosí actualmente, que no sale el plan de ordenamiento territorial y entonces los desarrolladores están muy limitados en qué áreas de la ciudad se pueden construir en este momento. Y así podría enumerar una cantidad grande de dificultades. Sin embargo, pues nuestra industria siempre se ha caracterizado por tener que superar retos. En los 28 años que yo tengo dedicado a esta industria, pues ya nos echamos la del 94, la del 2004, la del 2009, la de ahora, y finalmente es un péndulo. Y hay momentos mejores, como fue después del 2010,
hasta llegar a un pico en 2015, 2016 y a partir de ahí empezamos un declive. Creo que de manera general yo pudiera decir que después de ese pico de mediados de década y que ha venido en descenso hacia acá, ha sido la acumulación de diferentes causas. Primero tuvimos, a raíz de ese boom, una expansión muy fuerte de la inflación en los costos. Se encareció la tierra, pero también se encarecieron las materias primas fundamentales. Se encareció cemento, acero, vidrio, aluminio, etcétera. Y entonces, Bueno, eh, llevo es corazón. que tenemos un ruido por ahí. Muy bien, gracias, nomás que estoy aquí en un webinar que me Entonces, tocó participar. Tengo que esperarme hasta el final para las preguntas y respuestas. Ay, todavía te tardas. Sí, todavía me tarda un poquito. bueno, Bueno, no sé si se te voy a pueda checar si hay algún patrón. apagar el micrófono que nos está metiendo Sí, ruido. doctora, si nos ayuda poniéndole en mute a su micrófono, se lo vamos a agradecer mucho. Adelante, Aurelio. Bien, gracias. Entonces tuvimos este ciclo de expansión de los costos que nos llevó prácticamente a que en muy pocos años se duplicaran los precios, cosa que no ha sucedido con los salarios. Entonces, de ahí empezó una disminución del tamaño del mercado con potencial de compra para cada uno de los segmentos, indistintamente del cual estuviéramos hablando. Después tuvimos la elección de Estados Unidos, que sumado a que las tasas de interés en el mundo ya venían de subida, la elección de Estados Unidos hizo que en México las tasas de interés se aumentaran por lo menos 200 o 250 puntos base por encima de lo que subió en Estados Unidos. Recordarán ustedes que tuvimos TIEs hasta del 3,5% y hasta hace poco, pues alrededor de un año, tuvimos tasas de referencia del 8,5, siendo que en Estados Unidos la tasa de referencia subió 2 o 2,5 puntos, en México subió 5 puntos. El encarecimiento del dinero, y aunque en los créditos individuales el encarecimiento no fue tan alto, en el componente financiero del costo de la vivienda hubo un impacto fuerte. Llevamos dos causales de lo que Sebastián nos presentó en las gráficas de disminución del desplazamiento. Hay un tercer ingrediente que es la elección de México. Yo recuerdo que en el mes de enero y febrero del año 2018 tuvimos excelentes meses de venta. Marzo, abril, mayo empezó un declive. Junio tengo el recuerdo de que, bueno, y no nomás el recuerdo, están los datos, de que las ventas fueron prácticamente cero. Era un momento en que la sociedad, inclusive al interior de algunos senos familiares, había mucha polarización respecto de quién debería ser el nuevo presidente. Y en el mes de junio prácticamente se frenaron las ventas. En el mes de julio, gracias al buen discurso del candidato ganador, actual presidente, entonces hubo un repunte en las ventas. Desafortunadamente, después con algunas posturas de política pública hacia la economía, especialmente cosas como la cancelación del aeropuerto por allá de agosto, septiembre del mismo año, la demanda se contuvo. Ciudades como Aguascalientes, San Luis, el estado de Guanajuato mismo, son más, se han construido más a base de una demanda interna, de poca migración. San Luis Potosí tuvo algo de migración recientemente por las plantas automotrices. Sin embargo, un mercado que se alimenta mucho de la migración es el mercado de Querétaro, especialmente proveniente de la Ciudad de México, y ahí es donde se observó una disminución importante en la cantidad de gente de la Ciudad de México que está dispuesto a moverse para emprender una aventura de vida distinta por la incertidumbre en la que se vieron inmersos
de qué podría pasar con la economía. Entonces tenemos ya tres ingredientes acumulados: inflación, encarecimiento del dinero y la situación política de México. Con estos tres, pues el mercado vino, o el desplazamiento vino disminuyendo, porque el mercado ahí está, y es un mercado potencial importante. El déficit sigue existiendo, la necesidad o el deseo de tener una casa nueva existe. Sin embargo, pues hay quien difiere la decisión. Lo mismo pasa con la industria automotriz y en general con todos los bienes de alto valor o de compromiso a largo plazo para poderlos pagar. Eh, Metiéndome ya un poco al tema de la pandemia, yo no estoy tan seguro de que la pospandemia sea un cambio de hábitos importante en el comportamiento de la sociedad. Y es muy difícil hacer predicciones. Yo creo que el mundo venía cambiando de manera muy vertiginosa, muy acelerada, pero impulsado por otros factores. Simplemente hagamos recuento de que hace 13 años no había smartphones, no había Internet de las cosas, no había redes sociales. ¿Cómo hacíamos la publicidad? Nos anunciamos en periódicos, en revistas. Probablemente de ninguno de esos tenía página web hace un poquito más de 10 años. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos cambios que está sufriendo o viviendo la sociedad? Yo todavía tengo mis dudas que tengan que ver con la pandemia. Simplemente el confinamiento al que se nos ha sometido como consecuencia de la existencia de la pandemia es el que ha hecho que nos demos mayor cuenta de ellos. Sin embargo, pues no fue muy difícil para muchos de los que hacemos trabajo de oficina aislarnos y utilizar medios de comunicación como los que estamos usando hoy, independientemente de dónde estemos. Sin embargo, el mundo, las personas, la sociedad, el ser humano, vive de interacciones sociales. El ser humano es un ente social por naturaleza. Y entonces me voy a meter al tema de qué tiene que ver la demanda de los inmuebles. En el mismo sentido de la palabra inmueble, pues es aquello que no se mueve y las personas somos las que nos movemos. A la hora que nos piden que nos quedemos en un solo lugar, pues el resto de los inmuebles que normalmente ocupamos se dejan de usar. Dejamos de usar la oficina, dejamos de usar el centro comercial, dejamos de usar los hoteles, dejamos de usar los medios de transporte. Y entonces en el momento en que ya no hay desplazamiento, el tiempo total que un ser humano ocupa en el espacio físico se concentra a un solo lugar, a un solo espacio. Obviamente todos los demás espacios dejan de ser demandados y entonces no hay quien pague, quien sea capaz o pueda pagar la renta de su oficina o pueda pagar la renta de un local comercial porque no vienen los clientes y cosas de ese tipo. Y entonces, ¿quiénes crecen? Pues los que rentan espacios virtuales, como son las compañías de streaming de televisión o las ventas online, o inclusive la comida para llevar de quienes ya se dedicaban a la comida para llevar. Oye, ¿eso hará que así se quede? Yo pienso que no. Yo pienso que el ser humano, en cuanto se vaya logrando la manera de salir, aunque siga existiendo el virus, y tendremos que ver cómo le hacemos como raza humana para recuperar nuestra libertad de movimiento, independientemente de que exista esta amenaza. Pues yo creo que vamos a preferir todos, díganme qué me pongo en la cara o cómo me protejo para poder hacer una vida de mayor libertad de movimiento y de espacio, de ocupación del espacio físico. Y en la medida que esto suceda, eh, la ocupación de los inmuebles irá en aumento y se volverán a ocupar los hoteles, los aviones, los centros comerciales, los restaurantes, porque el ser humano quiere salir. Pues, mi apreciación es que hay una demanda contenida, que la disminución en el costo del dinero eventualmente tendrá que ayudar
Y ojalá que la reunión que hoy está sucediendo en Washington pues también nos ayude a que la sociedad mexicana que tiene poder de consumo contenido pues por incertidumbre y eso nos ayude a que la gente se anime un poco más a gastar y a comprar. Ciertamente en el desarrollo de los inmuebles viene bien el que se incorporen elementos que yo creo que no tienen no necesariamente que ver con la pandemia, sino con los cambios de hábitos de la sociedad en general. O sea, ¿qué quieren nuestros consumidores o nuestros clientes de espacios habitacionales? Pues quieren individualidad, quieren espacio al aire libre. Por ejemplo, por ahí nos presentaron hace rato terrazas. Bueno, pues en Aguascalientes yo creo que con los datos que nos dieron de que la vivienda es horizontal, pues la gente no quiere terrazas, a lo mejor lo que quiere son jardines, ¿no? Eh, entonces, la gente lo que quiere es ocupar un espacio con el que se sienta confortable y lo disfruta. Para mí esto es regional y hay lugares donde si la tierra no es cara, la gente quiere un jardín y si la tierra es cara y es vertical, pues la gente quiere una terraza, un balcón o lo que sea. Entonces, lo que la gente queremos es estar afuera, poder convivir, hacer una carne asada, si nuestro desarrollo tiene espacios para hacerlo de una manera más amplia, más extensa que lo que es en el interior de las casas, pues también queremos eso. Entonces yo creo que más que ponerle atención a la pospandemia, es ponerle atención a las personas, a sus hábitos, a lo que quieren, a su individualidad. Sí creo que los desarrollos así estilo dominó eh, tendrán mucho menos eh, aceptación que antes. Yo creo que tendremos que entrar en fases de mucha más personalización de la vivienda, de mucho más comprensión del cliente individual y de generar los espacios en los desarrollos que cada localidad y que cada región solicite. Entonces, generalizar sería un poco complicado y para mí lo que hay que hacer es poner atención en los compradores potenciales y creo que me falta contestar a la pregunta de qué apoyos. No soy la persona indicada para contestar en esto. Yo en toda la vida que tengo de dedicarme a esta industria he tratado de ir por los caminos justamente donde no hay apoyos porque conozco que los apoyos van y vienen. Entonces, creo que el mejor apoyo que podemos tener es que haya un mercado, que haya disponibilidad de recursos financieros para que nuestros compradores puedan comprar y de ahí en adelante que tengamos suelo parejo para la competencia este, a la que todos podamos entrar o acceder, más que estar esperando que haya apoyos. Me queda claro que en la vivienda de más bajo valor los números no dan si quien aporta recursos financieros para la compra de personas con menores ingresos, se necesita sin lugar a dudas un apoyo de índole financiero como sucede en todas las partes del mundo. O sea, aún en Estados Unidos hay programas de vivienda de gobierno subsidiados. ¿Cómo se dé y si se da a través de la tasa, a través del tiempo, a través de un subsidio al frente? Pues ya dependerá de que quienes saben hacer números financieros tomen una decisión si el subsidio se amortiza al frente o se amortiza a lo largo del tiempo. Y seguramente la vivienda de menor nivel siempre requerirá un apoyo gubernamental. Una vez pasada la banda de los dos primeros segmentos de vivienda, pues con que haya dinero para el que compra, dinero para financiar para quien construye, suelo parejo en las reglas locales, para mí eso es el mejor apoyo. Y si hay confianza en el mercado, pues la gente volveremos a comprar muy pronto. Dejamos de comprar porque nos encerraron, pero ya verán que en cuanto nos desencierren cada vez un poquito más, la gente regresará a comprar y a consumir y a hacer una vida ordinaria, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, esa es la visión que yo les quiero compartir. Eh,
tengo una pequeña presentación de 5 láminas, sin embargo no la voy a poner porque lo único que quiero es hacer alusión al libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Y que yo creo que lo que vino a hacer la pandemia es a consumirnos el último pedacito de queso que teníamos en donde solíamos estar, y que para quienes no habían emprendido la búsqueda del nuevo queso, explorando alternativas nuevas, por lo que ya venía pasando de los últimos 2 y medio, 3 años para acá, pues lo único que vino a hacer es a detonarnos a que con mayor celeridad y con mayor prontitud nos dedicáramos a buscar el nuevo queso. Yo pienso que el resultado al final de esta, no lo voy a llamar la pandemia, lo voy a llamar la cuarentena asociada, la inmovilidad a la que hemos sido sometidos, yo creo que tiene la gran posibilidad de ser capitalizada para emprender de manera distinta. Siempre habrá quien requiera una casa nueva, usada, y la recirculación del parque habitacional. No podemos por mucho tiempo, sé que ha habido muchas menos bodas, bautizos también, tal vez nacimientos no, bautizos sí. Entonces, pues esa gente se quiere casar y esa gente quiere una casa, y llegará un momento en que venga una expansión del negocio inmobiliario. Obviamente la expansión lo primero que hará es ocupar los metros cuadrados que ya están construidos de toda índole, pero eventualmente la expansión llegará a llenar los espacios que hoy existen y demandar nuevos espacios. Pongamos atención en qué quiere la gente en cuanto a la vivienda se refiere, qué quiere la gente para en este momento diseñar los futuros desarrollos. Pero no hay que preguntarle a los científicos, hay que preguntarle a la gente, o sea, ¿qué quieres para tu casa? Y en función de eso, plantear los desarrollos que vengan. Bueno, pues por mi parte, esa es mi intervención. Y me quedo al pendiente para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Aurelio. De verdad que estos 30 años de experiencia que te preceden, nos has dado una cátedra de el conocimiento que tienes de la zona, el desarrollo, los retos, perspectivas, y muy importante siempre, como comentas, escuchar al cliente, estar cercano al cliente y en consecuencia actuar como ustedes como sector desarrollador de vivienda en Bajío. Muchas gracias, Aurelio. De igual forma, le queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que es Fernando Mora, director general de Casdin, para que por favor también, Fernando, si platicamos estas mismas preguntas o los elementos que tú quieras exponernos, te doy la palabra y adelante. Gracias, Fernando. Hola, gracias, buen día a todos. Gracias a Tasvalúo por haberme invitado a esta presentación. Les platico un poquito. Las preguntas que me pasaron fue: ¿qué segmento de vivienda presenta mayor reto en el desplazamiento actual en Bajío? Esa es la primera, ¿no? Al igual que, como lo comentó Aurelio, no me gustaría hablar sobre los datos, eso ya nos hizo favor Mauricio, Sebastián, de comentarlos. Me gustaría un poquito en lo personal, en lo que viene siendo la zona de San Luis Potosí y el estado de Aguascalientes, la experiencia que tengo en lo que llevamos 10 años en el ramo del desarrollo de vivienda. También estamos un poquito en la construcción, que también no hemos tocado el tema, pero es bien interesante en este tema de la pandemia, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos tenido que hacer para poder continuar construyendo y generando estos empleos, ¿no?, que generamos para la construcción de las viviendas. Ha sido un tema interesante tratar de mantener a la gente trabajando, ¿no? Entonces, un poquito antes de la pandemia, porque todo esto ha sido un poquito para hablar lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero me gustaría entrar un poquito en lo que fue antes de la pandemia. Antes del 2019, antes del cambio de gobierno, el Bajío. El Bajío, en lo personal y en los números y en los datos duros, hemos visto que es
muy fácil, ¿no? Ha sido muy fácil de vender, hay mayor demanda, oferta, es un mercado subofertado en la mayoría de las ciudades o de las metrópolis, en específico en San Luis Potosí, por ejemplo, hay mucho más demanda que oferta, ¿no? Entonces, es bien interesante que nosotros como empresa joven nos hemos dado cuenta que es muy fácil vender las viviendas, o era muy fácil vender las viviendas, ¿no? En todos los sectores. Era prácticamente, a mí me gusta un poquito decir que los vendedores eran levantapedidos, ¿no? La gente que estaba buscando una vivienda o que quería comprar una casa era más que las casas que estaban ofertadas en el mercado. En general, en todo el Bajío he visto que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La comercialización era muy fácil, no había que innovar nada, era lo mismo que hacían todos los desarrolladores durante 20, 30 años, hay que estar, hay que tener una guardia, hay que tener vendedores, hay que hacer un producto mejor, hay que competir en lo que uno ofrece, en los espacios, en la calidad, pero realmente no había que hacer mucho, más que hacer una guardia y la gente iba a llegar solita, ¿no? Los medios de mercadotecnia, los medios de publicidad tradicionales, y era lo único que había que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? No quiero entrar o politizar mucho esto, pero ¿qué es lo que pasa? En el cambio de gobierno se empieza a contraer un poco la demanda, ¿no? Yo más o menos me gusta hablar sobre tres sectores de viviendas, la económica, media, residencial. En el tema de la económica, digo esto para llegar al tema de cuál es el mayor reto, qué segmento de vivienda es el mayor reto para desplazar en el Bajío. Entonces, para llegar a esto me gustaría, yo lo veo como económica, media y residencial. En la económica, vamos a tomar en cuenta los puntos. La tierra o la reserva para que nosotros como desarrolladores podamos construir es muy cara en el Bajío. Entonces, para poder sacar una vivienda económica es muy difícil porque te encuentras con varias cosas. La tierra es sumamente cara porque hay una demanda para la industria impresionante. Entonces, para poder sacar una vivienda económica, llegas a un tope donde no puedes comprar la tierra si estás limitado. Entonces, es muy difícil encontrar una tierra que cumpla con las características para hacer un desarrollo económico. Es muy poca la que hay. Eso te lleva a que haya muy poca oferta. El otro tema también interesante ahí, que el Infonavit, que cubriría la mayoría de la gente que quiere comprar una casa económica, puede ser que es el Infonavit o los esquemas que tiene el Infonavit. El Infonavit cada año tiene un presupuesto anual, no estoy seguro del dato, cuánto es lo que ejercen, pero cada año se queda corto. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad es que siempre sobra presupuesto. Cada año sobra presupuesto. No sé la cantidad exacta, pero sé que cada año el Infonavit invierte sus recursos en CETES porque no hay la suficiente oferta de vivienda para que los clientes compren una casa. Entonces, ¿qué está pasando en el sector económico? Que no es un tema de que no haya demanda, más bien es un tema de que no hay oferta. Entonces, yo no creo que la vivienda económica sea un reto desplazar. Más bien, el reto es hacer que haya vivienda económica, ¿no? En el tema de la vivienda residencial, también siento que en la experiencia es una vivienda que tiene sus características para desplazar, pero realmente quien conoce el mercado sabe desplazarla y se está desplazando igual que como hace un año o 2 años. Es difícil, tiene sus características propias, pero se está desplazando de la misma manera. No nos ha llegado a afectar a la economía para que la vivienda residencial se vea modificada o se vea afectada en el tema de desplazamiento. Entonces, yo creo que el tema más importante o donde se genera el mayor reto para el desplazamiento es en el tema de la vivienda media. Es decir, aproximadamente valores de 1.300.000 a 2 millones de la vivienda. Ese es el mayor reto. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel nacional, en el tema económico, hay una baja inversión extranjera y privada. Hay menos generación de empleos. La compra de esta vivienda se ha bajado de manera, pues ahora sí que un poquito, se siente ya que ha bajado. Ya no hay la misma demanda que había hace 1 año o 2 años o 3 años incluso, y ha bajado la demanda. Entonces, siento que este sector es el más golpeado. ¿Por qué? Porque esta vivienda de nivel medio es la que normalmente había una generación de empleos mucho mayor que podía acceder a una vivienda de
este tipo, por todo el tema de la automotriz, todo lo que ya nos platicó Mauricio, que había mucha oferta de trabajos, esa oferta ha bajado bastante, entonces te encuentras con dos problemáticas. En lo personal veo que son dos en general. Hay menos gente que está pensando en buscar una casa. ¿Qué pasa? La gente está preocupada en mantener su empleo. ¿Por qué? Porque ya no ven lo mismo en las zonas industriales de Aguascalientes, de San Luis Potosí, en la zona de Guanajuato, sin mencionar la seguridad, pero en el tema de la industria hay mucho menos oferta de trabajos. La gente al ver eso se dan cuenta y se retrae un poco. Entonces es mucho menos la gente que está buscando una vivienda, hay menos demanda. La otra es este nivel de gente que busca una casa. Hoy en día la situación es completamente diferente. La gente conoce más, está el internet. Es una persona, nuestro potencial cliente va a ser una persona que trabaja en la zona industrial, que trabaja en una empresa, que conoce un poquito más. ¿Qué es lo que yo veo que es un problema, o no un problema, más bien un reto? Es que esta gente conoce de construcción, conoce de finanzas, conoce de créditos hipotecarios, conoce más, y si no conoce, busca en internet. Al estar toda la información disponible en internet, la gente investiga. Entonces, no es lo mismo convencer a un cliente que antes no sabía muchas cosas y ahora es muy fácil que las conozca porque hay internet, porque conocen. Entonces, este sector de vivienda es el reto: llegar, convencer al cliente, generar un convencimiento como empresa o como vendedor, en su caso un vendedor, para decirle, confía en mí, te estoy vendiendo un buen producto, te estoy dando un producto con la calidad y las especificaciones necesarias. Entonces es un reto para los vendedores y para las desarrolladoras convencer al cliente, generarle confianza de que está comprando un buen producto. Y el otro reto es salir a buscar al cliente. Esta gente que busca una casa a nivel medio, mucha gente de ellos renta la vivienda y no le interesa comprar porque no está en su mente. Entonces, la idea es salir y convencerlo a que rente. El reto aquí está en salir a buscar al cliente. Yo le llamaba antes, como lo dije hace un momento, levantapedidos a los vendedores. El reto está aquí en buscar cómo venderle a ese cliente que no está buscando la casa. Venderle a ese cliente que está buscando rentar una vivienda y convencerlo que es mejor comprar a rentar, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que innovar, tenemos que buscar nuevas maneras de vender, nuevas maneras de convencer al cliente en este sector de vivienda. Y como lo vimos hace rato en los datos que nos dio Mauricio y nos dio Sebastián, es el sector que más vivienda hay, porque la tierra no es barata, la construcción ha subido mucho, como lo dijo Aurelio hace un momento, hemos tenido aumentos impresionantes en los materiales de construcción, que en este momento estamos teniendo menos demanda en toda la construcción, entonces han bajado un poco los precios, pero aún así no nos da el margen para vender casas más baratas. Entonces, tenemos que salir a buscar a esta gente, salir y convencerlos. Hay que innovar un poco en el tema de mercadotecnia, hay que hacer cosas nuevas. No es el típico no es el típico poner un espectacular, poner hacer letreros al entrar al fraccionamiento. Hay que hacer cosas diferentes. En lo personal hemos visto que los procesos para comercializar vivienda siguen siendo los mismos por parte de todos los desarrolladores. Nadie ha hecho ningún cambio, seguimos exactamente con lo mismo. Entonces, creo que aquí el tema es cambiar un poquito el chip de los desarrolladores para tratar de salir a buscar al cliente. Este es el segmento que presenta el mayor reto, ¿no? Entonces, en lo personal, creo yo que la vivienda a nivel medio es la que presenta el mayor reto. Y hablando un poquito sobre la pandemia, el coronavirus, creo que en lo personal y en la mayoría de los desarrolladores en el Bajío ha habido una curva de demanda que nadie se imaginaba que iba a haber. Todos estamos desplazando más viviendas que lo normal. Al menos, no sé, los datos que traía Sebastián en cuestión de avalúos, creo que nos pueden mentir un poquito. No siempre hay que irnos por los datos duros o los datos científicos, simplemente hay que ir un poquito más. Y en lo personal, en lo que se ha visto en el mercado, creemos y creo que la gente está buscando una vivienda.
Ahorita esto de la pandemia ha llevado una curva que va para arriba y mucha gente está buscando una casa. Gente que tiene un ahorro, tiene un afore, tiene una inversión, tiene un poco de miedo o incertidumbre. Este momento, tanto nacionalmente como en lo global, son aguas que no sabemos cómo están, o sea, no sabemos cómo va a estar la situación. Entonces la gente se está empezando a proteger. ¿Cómo? Con la compra de un bien inmueble. En lo nacional, creo que la gente está diciendo, tengo una Afore, tengo una subcuenta del Infonavit, si no le invierto en este momento, se me puede ir a nada. Entonces tenemos clientes buscando una vivienda, porque una vivienda, un bien inmueble, a fin de cuentas es inmueble, no se va a mover, va a estar ahí y va a tener plusvalía o va a valer más. Es raro o jamás va a valer menos, ¿no? Entonces yo creo que como desarrolladores tenemos que aprovechar esta curva, porque va a llegar un momento que se va a venir para abajo. Entonces es un momento para desplazar todo el inventario que todos tenemos actualmente y aprovechar esta curva y agarrar a la gente. La gente tiene ahorros. Ahorita un poquito que les decía, han bajado mucho los avalúos, pero viene mucho la compra de contado. La compra de contado que no genera un avalúo, que es directamente ir a escriturar, es pago, escriturar, entregar la vivienda. Esas casas o esas ventas no van a estar reflejadas en muchos datos porque no sacaron un crédito hipotecario o no sacaron un crédito del Infonavit o no hicieron un avalúo. Todo esto muchas veces se pierde en las unidades evaluadoras o en las empresas que se dedican a hacer avalúos o que se dedican a hacer estudios de mercado. Muchas veces pierden estas viviendas que se venden de contado, que a fin de cuentas, en lo personal y en mi experiencia, llega a ser hasta un 20%, ¿no? Y más en este tema, hemos llegado a ver hasta un 20% mensual de viviendas que se venden de contado. Entonces, todas estas las perdemos en las estadísticas, pero son interesantes porque nos dicen datos que no estamos viendo y que nos dicen que la gente sí está comprando casas, ¿no? Entonces, un poquito para resumir en el tema de qué segmento de vivienda presenta mayor reto, en lo personal y en la experiencia, creo que puede ser la vivienda de interés medio, porque la vivienda de interés residencial sigue con sus complicaciones, con sus limitantes, sigue vendiéndose. La económica, el problema es que no hay oferta, simplemente hay mucha demanda, hay poca oferta. La segunda pregunta que teníamos que ver era, ¿existen algunos incentivos para favorecer el desplazamiento alimentario actual en Bajío? Bueno, para todos los que están buscando una vivienda, para todos los que desarrollamos, creo que es un momento importante que debemos de agarrar todos y aprovecharlo. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha presentado cosas que nadie estaba preparado, ¿no? Entonces, los bancos, en específico para algún crédito, han tomado algunas medidas para poder ser accesibles a un crédito. Los desarrolladores estamos haciendo ciertas cosas. Entonces, yo creo que es un momento para quien no está 100% convencido de comprar una casa, es el momento, porque las tasas son bajas, los bancos están dando ciertos convenios para que sea más económico y más accesible llegar a una casa. Si bien se están protegiendo un poco por el tema del desempleo, creo que están siendo muy accesibles para el tema del pago de la vivienda, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con algunos bancos que están dando ciertos plazos. Compra tu casa ahorita, empieza a pagarla en 4 meses, o no cuesta el avalúo, ciertas cositas que creo que valen la pena como desarrolladores o como cliente final sacarle provecho. Como desarrolladores o en lo personal hemos hecho algunas alianzas estratégicas con proveedores y con productos afines a la vivienda para dar promociones. Es el momento de apoyar un poquito a nuestro cliente final. Es mejor considerar cierto equipamiento a tener la vivienda en inventario. Entonces, creo que se ha hecho en esta época de pandemia, se ha hecho alguna mancuerna con los bancos para llegar a ofrecer algo mejor al cliente, para decirle, entiendo que a lo mejor, como muchas empresas están pagando menos sueldo que lo que normalmente, pero no te preocupes, no vas a tener que pagar hasta dentro de cierta cantidad de meses. O no te preocupes porque no vas a tener que equipar tu vivienda porque ya viene equipada. Entonces, creo yo
que ha habido bastantes incentivos en cuestión, sobre todo de la banca comercial, para desplazar este inventario. Entonces, para contestar esta pregunta de si existen algunos incentivos, creo yo que la respuesta es sí existen muchos, sobre todo en el tema de una compra de una casa en crédito. Entonces, incluso el Infonavit está protegiendo a la gente para que si por algún tema de desempleo o algo, ahora sí que usen este seguro de desempleo que viene incluido, ¿no? La tercera pregunta era, ¿qué elementos de la oferta consideran incluir durante o después de la pandemia en los desarrollos? Entonces, la pandemia nos ha hecho replantear todo lo que conocíamos. Realmente nadie estaba preparado para esto que fue. Creo que fue algo muy rápido, aunque nos avisó con un poco de tiempo, pero ese poco de tiempo fue 1 o 2 meses. Creo que nadie estaba preparado para esto. Había que replantearnos todo lo que creíamos cotidiano. Es importante reinventarnos como industria, ya que a diferencia de otras, en el tema de telemarketing o en el tema de e-commerce, no podemos nosotros como industria vender una casa en línea. Lo intentamos en lo personal, es muy difícil, a fin de cuentas la gente tiene que llegar, ver la casa en la que pueden vivir y enamorarse, ¿no? Entonces, esto nos ha hecho muchos retos que tenemos que agarrar, tomarlos y buscar una manera para que podamos seguir vendiendo las viviendas, ¿no? Entonces, en lo personal, como tema de marketing o de comercialización, es bien importante buscar el cómo sí vender, porque es un producto que no vamos a vender en línea. La gente tiene que venir y vivirlo, tiene que venir y ver dónde está el desarrollo, tiene que buscar las vías de acceso, tiene que ver con qué cuenta, con qué facilidades, con qué áreas comunes, con qué servicios, escuelas, hospitales, todo lo que pueda conllevar para vivir en un lugar, ¿no? Entonces, es muy difícil. Como empresas tenemos que buscar el cómo sí mantener abiertos nuestros centros de ventas. Hay que buscar medidas exageradas para darle esa confianza al cliente. Decirle, aquí estás bien, ven y ven nuestras casas, ¿no? Entonces, como desarrolladores, creo que tenemos que tomar estas medidas porque no son para mañana o para en un mes. Esto vino para quedarse. Esto va a durar 1 año, 2, no lo sabemos, pero creo que después de esto va a ser una moda. Yo recuerdo cuando en el 2011 los atentados en Estados Unidos, cómo cambió el mundo, cómo cambió la manera de viajar, cómo cambiaron muchas cosas. Creo que en este tema, en el tema de salud, nunca nos habíamos encontrado en algo así. Y creo que es algo que llegó para quedarse y hay que aprovechar, hay que adelantarnos y tomar las medidas para que la gente tenga la confianza de venir a nuestros desarrollos, ¿no? Entonces, en el tema de los proyectos y de lo que ofrecemos como desarrolladoras, es muy importante todo lo que hemos vivido, que se ha venido la facilidad de algunas empresas para el home office. Bueno, hoy en día nos encontramos con desarrollos de todo nivel que no tienen telefonía, desarrollos que tienen 3, 4 años vendiéndose y al día de hoy no tienen telefonía. Entonces, es sumamente importante para nosotros como desarrolladores, para nosotros que ofrecemos vivienda, buscar que haya una telefonía. En los últimos 2, 3 años ha sido más difícil que las telefonías, las empresas principales en el medio, entren y desarrollen el fraccionamiento junto con uno. ¿Por qué? Porque las leyes han permitido que alguna otra empresa use esas mismas redes. Entonces, ya es muy difícil que alguna empresa invierta en un fraccionamiento para que tenga internet. Es bien importante nosotros como desarrolladores asegurar y proveer el sistema que tengan todos internet, telefonía y demás, porque hoy en día encuentras desarrollos, como lo dije hace un rato, que tienen 3 años sin internet. Entonces es sumamente importante para esta nueva normalidad. El otro tema es que es muy interesante buscar algún espacio para hacer home office, cambiar un poquito el tema del planteamiento de los espacios de una vivienda. Creo que es muy importante tener un espacio para que la gente pueda trabajar desde su casa,
porque como mucha gente lo ha vivido estos últimos meses, es difícil trabajar desde casa. Entonces hay que buscar ofrecer algún espacio para trabajar desde casa, ¿no? Y bueno, un poquito, eso fue un poquito sobre qué creo que se puede ofertar para en este momento de la pandemia o después. Y para cerrar el tema, quería hacer un comentario específicamente de aquí de San Luis. Estamos viendo que está bajando mucho la demanda de viviendas. En lo personal creo que esa demanda va a seguir. Va a seguir, no hay manera de que la gente no busque una casa. Aunque muchas veces vemos el tema de la construcción o el tema del desarrollo de viviendas como una industria que se puede caer y que comete un riesgo, pero no tengo el dato exacto, lo acabo de ver en un periódico hace 2-3 días, pero en el estado de San Luis Potosí hay 13,000 familias que se casan cada año. No me acuerdo o no leía más a detalle si es en la ciudad de San Luis Potosí o en el estado de San Luis Potosí. Pero ¿a dónde se va a ir a vivir esta familia? Hace rato nos mostraba Sebastián que hay aproximadamente 2,000 viviendas que se venden o que al menos ellos valúan al año en San Luis Potosí. Bueno, estamos viendo que se casan 13,000 familias. ¿A dónde se van a vivir? ¿Dónde van a vivir estas personas? No es cuestión de si hay o no hay, es simplemente necesidad básica, ¿no? Entonces yo creo que estas familias están buscando un hogar o tal vez no buscan comprar, tal vez buscan rentar, pero a fin de cuentas esa casa que rentan la tuvo que comprar una persona. Ese mercado que compra una casa para rentarla, ¿dónde está? ¿Por qué no está comprando casas, no? Entonces, para no desviar mucho el tema, yo creo en lo personal, hago una invitación a que se busquen leyes para que haya una seguridad de rentar una casa. ¿Qué pasa? A nivel nacional hay entre un 15 y un 20% de viviendas rentadas. A fin de cuentas, la gente tiene que salir y vivir a algún lugar. Y ese 15 o 20% renta una vivienda. Y la persona que compra esa casa no tiene una seguridad. ¿Por qué? Porque no han protegido a la gente que es propietaria de la casa. Han protegido al que renta, pero no están haciendo nada por el que compra para rentar. Entonces creo que es un tema muy interesante. Es un tema que hay un área de oportunidad. Tenemos que proteger también al que renta, no solo al propietario de la vivienda, no solo al que renta, ¿no? Y esas 13,000 familias tienen que vivir en algún lugar. Entonces, ¿dónde están comprando una casa? Estamos hablando de 2,000-3,000 casas al año en San Luis Potosí y las 10,000 restantes. Creo yo que, aunque le demos vueltas, aún hay más demanda que oferta. Es bien importante, específicamente en el estado de San Luis Potosí, que los gobiernos estatales, tanto municipales, apoyen un poquito más a la industria, apoyen para que haya más oferta y no nos gane siempre la demanda. En San Luis Potosí hay mucha demanda de vivienda económica, hay algo de demanda de nivel medio que no se está cubriendo y creo que debemos de buscar entre las instituciones gubernamentales como nosotros, como desarrolladores, la manera de que sí se haga. Hay demasiada gente viviendo en un hacinamiento. ¿Dónde se está acomodando? Estas 13,000 familias, ¿dónde están viviendo? Entonces yo eso lo dejo como reflexión para buscar que a fin de cuentas sí hay la demanda. Y esto lo podemos replicar en cualquier ciudad del Bajío y en todos vamos a encontrar con volúmenes de gente buscando dónde vivir parecidos. Entonces, pues hasta aquí mi participación y estoy para las preguntas que podamos apoyar. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Pues de verdad que te agradecemos también todos los comentarios desde Tazbalúo. Coincidimos en el tema de sinergia con ustedes como eslabones de esta gran cadena de trabajo y vivienda, la innovación, por supuesto el Internet de las cosas, el empleo, el trabajo. Vamos, son elementos de toda una cadena que ha platicado la doctora Aurelio, Fernando y bueno, nosotros como una empresa especializada con temas de activo fijo, pues también nosotros podemos ayudar en todas estas necesidades que se vayan teniendo. Tenemos 10 minutos yo he podido recopilar, realmente son 3 preguntas. Me imagino que una será dirigida a la doctora, porque fue justamente en el tiempo de su intervención. Doctora, comenta que
si existen otros municipios de San Luis Potosí que se van beneficiados con generación o expansión de la industria, además de los que usted platicó. No sé si nos pueda comentar un poquito sobre qué otros municipios en San Luis Potosí se ven beneficiados con la industria, con la ampliación de la industria. Sí, bueno, por supuesto tenemos Villa de Reyes, que ha tenido un gran desarrollo ahorita durante la construcción de las nuevas plantas, y hay varios parques, ¿verdad? Tenemos también lo que es Matehuala, que es una zona conurbada de San Luis Potosí. Matehuala, que está hacia el norte y que también tiene algo de industria, no mucho. Y la zona huasteca en Ciudad Valles y Río Verde, que también son dos lugares en donde hay empresas. Serían todos los municipios que abarcan San Luis Potosí que se dedican a lo que es las empresas. Tenemos, bueno, pues aquí en San Luis Potosí también la empresa verde, ¿verdad? Hay mucho turismo para lo que es la Huasteca Potosina. Pero en cuanto a empresa consolidada de industria, están esos municipios. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien quiera comentar. Hubo una pregunta al respecto de que es otra región del país, pues Tamaulipas. Es que nos están viendo de cerca de 12 estados de la República, y alguien de Tamaulipas nos comenta, no sé si alguien quiera tomarla de nuestros ponentes la respuesta, la certidumbre política con respecto a la generación de energías renovables, particularmente eólica. No sé si usted, doctora, o Aurelio, Fernando, quieren compartir algo al respecto. Bueno, tenemos aquí en San Luis varias empresas que están por montar sus plantas de esta energía. San Luis Potosí, de toda la zona Bajío, tiene pues más energía alternativa que otras, y bueno, pues son en Tamaulipas, la verdad, no estoy enterada de cuánta energía puede haber alternativa, pero aquí en San Luis Potosí supuestamente vamos a tener energía para abastecer toda la región, y nos va a sobrar, según el plan que tenemos de energía limpia actualmente. ¿No te escuchas, Toño? Tiene su micrófono. Sí. Tiene su micrófono Gracias. apagado. Sí. Comentaba yo la siguiente pregunta, seguramente para Fernando o para Aurelio. Indicaban una persona que si se está buscando por parte de los desarrolladores nuevos nichos de mercado. ¿Qué proponen desde la perspectiva del desarrollador de buscar nuevos nichos de mercado? No sé si Aurelio o Fernando quieran tomar la palabra. Aurelio, tienes apagado el micrófono. Aurelio, Perdón, listo. perdón, ya. A ver, tengo entre ellas esta pregunta, y hay otras 4, y entonces de una vez voy a contestar las 4 que han estado apareciendo aquí en el chat. Son de Mayolo Velázquez, de Francisco Rubio, de Carlos Hurtado y de Roberto Castro. Básicamente me preguntan el tema de inseguridad en Guanajuato, la disminución o la pérdida de empleo que reduce el tamaño del mercado de los compradores. De hecho, hay 2 comentarios al respecto. Y el otro es si es momento de buscar nuevos nichos. En el tema de inseguridad, es un lamentable problema a nivel nacional. Cada comunidad o cada localidad lo vive pues, con diferente modalidad e intensidad, y ciertamente es algo que hace que la gente contenga la intención de vivir en un determinado lugar. Sin embargo, bueno, yo creo que cada quien de nosotros podemos hacer la introspectiva de donde vivimos
y decir, oye, ¿te cambiarías de donde vives o no te cambiarías de donde vives por X o Y circunstancia? Creo que las personas tenemos anclajes, arraigos, necesidades de estar donde estamos, a como dé lugar, y entonces, aún dentro de condiciones adversas de comunidad, necesitamos encontrar el espacio privado y personal donde vivir. Entonces, ciertamente afectan, es ineludible hablar del tema y pensar que como si no existiera, pero es una condición que lamentablemente nos está tocando vivir en nuestro país y en cada lugar de manera distinta. No hay que ignorarlo, pero aún dentro de esta circunstancia hay una necesidad que surtir, o sea, de cualquier índole. Entonces, eh, sí influye, pero aún así hay gente que necesita comprar una casa. Eh, en cuanto a la disminución del empleo, es algo similar. Sin embargo, si ustedes vieron las gráficas, la disminución del apetito de compra del mercado tiene varios años decreciendo. Si la pérdida del empleo que se dé ocasiona todavía una reducción menor, eh, para mí no es la parte, digamos, más preocupante. La parte más preocupante es que el que no lo ha perdido deje de pensar que lo va a perder. O sea, esto tiene que ver con niveles de confianza. Si se habla a nivel nacional de que se ha perdido 1 millón de empleos, bueno, pues eso, aunque es muy lamentable, es el 3% o el 2 punto y pico por ciento de los empleos totales. El problema es el efecto expansivo que tiene sobre el interés de compra de los que conocen a alguien. Es como esto de la epidemia, ¿no? Todo el mundo pues, primero se encerró, luego algunos empezaron a salir y la gente empieza a salir. Ah, pero si conocen un familiar o un amigo o alguien cercano que se vuelve a enfermar, pues ahí viene el miedo otra vez. Es expansivo, se contrae, se expande. Entonces, en la medida en que el daño del empleo eh, nos dé la percepción de haber tocado fondo y de que si en la empresa o en mi entorno profesional hubo disminución de puestos de trabajo, pero eso se contenga, entonces la gente recuperará la disponibilidad de contraer una deuda de largo plazo. Y finalmente lo de los nichos. A ver, nicho significa un reducto de mercado. Eh, y entonces siempre habrá quien atienda el nicho. Sin embargo, pues es como los automóviles. Yo diría que, usando ejemplos como el Mini Cooper es un automóvil de nicho, mientras que el Jetta o el Malibu o el Camry, etcétera, no son automóviles de nicho. El nicho nunca dará el volumen. Eh, lo que sí puede dar el volumen es la personalización del producto de mayor espectro. Entonces, buscar nichos puede ser una muy buena oportunidad para desarrolladores pequeños y medianos. Eh, ¿Por qué? Porque te especializas. Sin embargo, el atraer al mercado a desarrollos más pequeños, a nichos, Me parece que se quedó hoy la pantalla con Frizz de Aurelio, ¿verdad? Sí, sí se quedó. No sé si Fernando, quisieras compartir, mientras regresa la imagen de Aurelio, ¿quieres compartir algo más de este tema? Sí, claro. Mira, yo nada más el comentario en el tema de ¿será bueno buscar nuevos nichos de mercado? Bueno, yo un comentario en lo personal creo que a lo largo de los años siempre hemos buscado lo mismo, ¿no? Entonces hemos buscado el mismo mercado, el mercado que está buscando una casa. Jamás hemos buscado más. Como desarrolladores siempre hemos estado buscando el mercado que quiere comprar una casa, que está convencido que tiene que salirse de vivir con sus papás o salirse de vivir en una casa rentada o tomar cierto
comprar una casa para rentarla, lo que sea, ¿no? Pero siempre hemos atacado este mercado que está buscando una casa. Entonces yo creo que aquí la cosa es o la oportunidad que se viene en este momento o lo que necesitamos estar haciendo para desplazar el mismo número de viviendas que estábamos, para contrarrestar esta economía que nos está deprimiendo un poquito la gente que está buscando una casa o la gente que quiere comprar una casa porque hay menos empleos o porque hay más desempleo. Creo que tenemos que salir a buscar esta gente que rentaba una casa o que no se tomaba el paso para comprar una, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una oportunidad muy interesante. Mucha gente no tiene ni la idea de comparativamente, si compara una renta con una venta y ve la cantidad de dinero que tiene que pagar entre una y otra, no tiene ni la más remota idea. Entonces es bien interesante salir a buscar, no esperar a que nos lleguen los clientes, sino salir a buscar. Entonces, en el tema que preguntaban, creo que eso es lo que yo propongo, esa es mi opinión personal, que hay que salir a buscar al cliente, no esperar a que nos llegue. Nada más, eso, gracias. Antonio, tu micrófono está apagado. Sí, mi estimado Aurelio, no sé si quieres concluir el comentario, creo que se congeló la imagen. Creo que el audio está apagado, Aurelio. A ver ahí. Sí, perfecto. Sí, yo creo que el internet ya dijo, estás hablando demasiado y me hizo una jugada. Nada más para terminar el tema de los nichos. Los nichos siempre han sido en cualquier producto una oportunidad. Bimbo pues hace panecillos y galletas y siempre habrá el que haga la mejor galletita local, etcétera. Entonces, yo creo que el nicho es para rellenar huecos del mercado. Sin embargo, no lo considero como una alternativa de solución, que ahora todo sea de nicho. Creo que ahora todo es de personalización. Entonces, yo creo que el enfoque al cliente y el entender sus necesidades es el camino, ¿no? Entonces, pues nomás voy a hacer la mención de que el nicho tiene su limitación de tamaño y la personalización, o como ha estado mencionando Fernando, la innovación en cómo satisfacer al mercado desde la experiencia de compra inicial, desde el primer momento de verdad en el mundo virtual o en el mundo digital hasta que lo aterrizamos al mundo físico, tiene mucho más que ver en el entendimiento de la necesidad del comprador que en proponer un producto que a lo mejor por sí solo se diferencia, pero que no es de un amplio gusto del consumidor, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Aurelio, por el comentario. Prácticamente lo que yo tenía, no sé si alguien más quiera dar algún último comentario de preguntas o de los temas que se vieron relacionados entre sí, la industria y vivienda. Dejo abierto. ¿Alguien quiere comentar algo último? ¿No? Perfecto. Pues a nombre de Tasvalú y de nuestro director general, Luis Lerado Campo, yo les agradezco muchísimo, doctora, Aurelio, Fernando, Sebastián, Mauricio, que nos hayan dado esta excelente exposición. Repito, al final de la misma vamos a subir a nuestra web tanto el video como las presentaciones. Creo que dimos un panorama muy completo, un contexto muy integral de los grandes retos que tiene la industria, el empleo, la vivienda en la zona del Bajío y su amplio potencial que todos hemos compartido. De verdad, muchísimas gracias a nombre de Tasvalú. Que tengan bonita tarde. Gracias, doctora. Gracias, Aurelio. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes.